Bueno, y muchas veces pensamos, hermanos, que tú y yo podemos, si no fuera por los limitantes de Dios, podríamos servir mejor para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Si yo tuviera una mejor voz, si yo tuviera una mejor altura, una mejor conflexión, ¿no? Si yo tuviera tiempo para las cosas de Dios, o mi trabajo no me impidiera servir las cosas de Dios. Si yo fuera soltero, casado, si yo tuviera esto, serviría mejor a las cosas de Dios. O si yo tuviera una buena educación, no estuviera enfermo, si yo no estuviera con esta necesidad, si yo tuviera un mejor entendimiento de la palabra de Dios, una mejor recepción de la palabra de Dios, si yo tuviera mejores circunstancias en mi vida, podría servir mejor. Y déjame decirte, mi hermano, que esto surge no solo del pecado, de la naturaleza caída del hombre, sino del mundo donde muchas veces personas que a pesar de sus muchas dificultades logran extraordinarias cosas. ¿No has visto la película de En busca de la felicidad? Bueno, muchas veces tenemos eso en nuestra mente. Voy a salir adelante a pesar de mi pobreza, a pesar de mi dificultad, y nos empoderamos, ¿no? Y agarramos vuelo. Pero aún con esa pobreza logran tener éxito por sus propias capacidades y su determinación. No lo vamos a negar. Pero nos encanta, mis hermanos, las historias de autoayuda, ¿sí o no? Tú puedes salir adelante. Y déjame decirte algo, una reflexión acerca de la Biblia. Es mejor el sentido de nuestra insuficiencia y las limitaciones, nuestras debilidades, es la clave para ser útiles en el reino de Dios. Pablo está haciendo un contraste entre los falsos maestros que decían a Pablo que era un incompetente. Si tú podías ver a Pablo en ese momento, tal vez no decías, ¿ese es Pablo? Y los falsos maestros estaban aludiendo y estaban diciéndole aún a la iglesia que ellos tenían experiencias sobrenaturales. El control. Él contó, Pablo en ese contexto, vamos a ver cómo él contó de su arrebato al cielo. Pero algo hizo importante, esto lo puso como contexto para mostrar su aguijón. Y déjame decirte que no es necesario pasar por experiencias extranormales para probar que somos siervos de Dios. No es necesario tener habilidades sobrenaturales para mostrar que eres un siervo de Dios. No nos dejemos engañar, porque hay hombres que por ahí andan diciendo cosas sorprendentes para robarle la gloria a Dios y para robar el dinero a la gente. Son falsos maestros. El énfasis aquí de Pablo está en su aguijón. Vamos a leerlo y vamos por favor a 2 de Corintios 12. Si me permites leerlo, lo voy a leer en la Biblia de las Américas y dice así: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no lo sé, si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Era un hombre que no tenía la seguridad de lo que había pasado, pero si algo estaba convencido, es que había pasado algo en él y no lo estaba presumiendo delante de los demás. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Hace el énfasis en la misma palabra y escuchó palabras inefables que no es le permitido contar al hombre ni expresar. No le estaba permitido decir. De tal hombre me gloriaré, sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quería gloriarme, no sería insensato si quisiera gloriarme, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacer para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí, y nada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, dadas las extraordinarias y grandezas revelaciones. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina. ¿Cuántos dicen amén? Me fue dada una espina para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor y Él me ha dicho: que te baste mi gracia,
Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el título de esta palabra es poder en la debilidad. Hay poder en la debilidad. La debilidad y aflicción que nos limitan, viene de parte de Dios. Pablo lo estaba comprendiendo. Dice alguien por ahí, son regalos en papel extraño, envueltos en papel extraño. Y Pablo no era un hombre pusilánime, no era un hombre desanimado ni cobarde. Era un hombre que no era un hombre que se quejara de todo. Es más, él tenía un currículum de sufrimiento. Y la palabra aquí abofeteado incluye pecados que otros cometan en contra de ti, en contra de mí. Incluye ataques del enemigo. Dios por un lado, el diablo por otro lado, como Job. Pero tú y yo no somos títeres, tenemos una responsabilidad de reaccionar piadosamente. Y era lo que Pablo estaba diciendo y sabía. Y debemos de aceptar gustosamente las aflicciones en nuestra vida, no por masoquismo, no por resignación, sino porque sabemos que Cristo será glorificado en nuestra vida. 3 veces Pablo rogó, y no fue simplemente te lo ruego, Señor, fue un ruego que tomó días, tal vez, quizás. Y Dios tomó la decisión no de quitarle esa debilidad, no de quitarle ese aguijón, sino tomó la decisión de fortalecerlo. Y podemos decir, así como Pablo lo dijo en 2 Corintios 1:3, bendito Dios de toda consolación, bendito Dios de toda consolación que me consuela, para que podamos consolar a los demás, para que tú y yo podamos ser de consolación a los demás. Dios no le dio un alivio a Pablo, no redujo su dolor, renovó su fuerza, su aliento de vida. Y esto nos invita a levantarnos en toda ocasión. Pablo dijo, quítame esta debilidad. Tú y yo podemos decir, tal vez, quítame esta debilidad. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pablo podía haber pensado, yo estaría mejor si quitaras esta limitación, si quitaras de mí esta deficiencia. Y anota esto en tu corazón, la limitación que tienes tú y la limitación que tengo yo es la clave de nuestra utilidad en el reino de Dios. No se está refiriendo a una debilidad moral, no se está refiriendo a una debilidad de pecado. Es que tengo codicia, es que tengo envidia, es que tengo falta de perdón contra mis hermanos. Tú pudieras decir eso. Lo importante es que su poder actúe en mí. Eso no está diciendo Pablo. Él está diciendo que son debilidades limitantes en nuestra identidad, deficiencias como seres humanos, no a pecados ocultos ni cosas que no quieres confesar. 2 Corintios 12:10, acompáñame por favor. 2 Corintios 12. Verso 10. Verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió esto, fue experimentado en el sufrimiento. ¿Quién le podía decir a él que había sufrido? Si llevaba las marcas de Cristo. ¿Quién le podía haber enseñado si recibió las revelaciones y las visiones de Dios personalmente? Y fue el último de los apóstoles. No le contaron, lo vivió.
Estuvo dispuesto. ¿Por qué lo dice aquí? Por amor a Cristo. Por amor a Él me gozo en mis debilidades, en afrentas, me afrentan, paso angustias, paso necesidades. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Él entendió esto. Y si no lo entendía, Dios puso su marca para que él pudiera gozarse en la gracia de Dios. Segunda de Corintios 2:10 dice, me gozo, y la palabra me gozo quiere decir me complazco. Me complazco en mis debilidades, en insultos, en necesidades. Y acompáñame a Segunda de Corintios 11, ahí mismo, del 24 al 30. ¿Qué dice? Dice así, de los judíos 5 veces he recibido azotes. 40 azotes, bueno, pero los judíos eran muy legalistas. 39 nada más, pero 5 veces. Fíjate, peligros, 24. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Y esto no lo está diciendo por masoquista, ni por resignación. He sido azotado porque estaba defendiendo la obra de Dios. Porque los falsos estaban queriendo meter doctrinas, queriendo jalar a las personas hacia sí mismos. Y no estamos llamados a jalar a nadie hacia nosotros, por mis dones, por mis talentos, sino hacia Dios, hacia Cristo. Dice aquí, 1 vez he sufrido naufragio, 3 veces. 1 noche y día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, en peligros. Fíjate lo que dice aquí, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos maestros. Todo el tiempo estaba rodeado de peligros. Pablo, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos por causa de su llamado. Una vez a un hombre le dijeron, lo invitaron a formar parte de unos grandes poderosos. ¿Te vendrías tú a mi gabinete? Y él era un ministro de Dios. Y él dijo, no podría yo bajar de categoría porque soy un siervo de Cristo. Estamos vendiendo nuestro ministerio, el ministerio de Cristo. Dice aquí, en ayunos, y no eran ayunos que él hubiera puesto. Eran ayunos forzados, en fríos, en desnudez y además en otras cosas, en lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No se indignaba. Aún en los tropiezos, cuando tú y yo hacemos tropezar a otros, él no se indignaba. Y no quieres confesarlo. Él nos indignaba, él sabía que estas cosas eran necesarias, pero estaba predicando la palabra. Abraza tu debilidad limitante, abracemos esa debilidad como un vaso de barro, donde Dios deposita su gracia en ti. Es a través de esa debilidad, hermano, amigo que escuchas esto, donde la gloria de Dios se manifiesta. No lo queramos hacer para que nos vean, para que la excelencia de la gloria de Dios sea en Cristo y no de nosotros. Acompáñame a 2 de Corintios 4. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro tenemos? El mensaje que hemos recibido, que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. Que ya no eres un hijo del diablo, que ya eres un hijo de Dios. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de quien sea, de la alabanza, del predicador, del pastor, dice de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. El poder se perfecciona en la debilidad.
Nuestras debilidades no es un impedimento para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. No es un impedimento. No pongas tu mirada en agradar al hombre, sino a Cristo. Eso magnifica su poder. Déjame decirte que Dios no necesita de grandes personalidades, de títulos, de que tengas un buen trabajo. Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra. Dios usa personas comunes y corrientes. Tú y yo, si estamos dispuestos, ninguno tiene lo que necesita en sí mismo para hacer la obra de Dios. Ninguno tiene lo que necesita en sí mismo para vencer el pecado. El poder lo tiene el Señor, el poder lo tiene Dios. Nada puedo hacer. Tú y yo somos un ejército de nada. Nada puedo hacer sin Cristo. Nada puedo hacer. Somos nada. No podemos hacer nada sin el Señor. No podemos hacerlo. Y dice la palabra, vamos a 2 Corintios, capítulo 1. Deja y te digo lo que él habla en su currículum. Dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. 2 Corintios 1, verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Te has puesto a pensar cuando viene a ti la sentencia de muerte? Cuando estás en una situación y te ponen un arma enfrente de ti, es para que no confíes en ti. Cuando estás en peligro, secuestrado, no tienes esperanza en ese momento, es para que no confíes en ti y en mí. Para que tú puedas clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque te necesito, y clamas al Señor. No viendo si tienes bonita voz, clamas a Dios si tienes una dificultad. Si tienes una dificultad, te pones, te recuerdas la palabra de Dios que te dice, soy un siervo inútil, que no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo salvarme. Mis argumentos, mis capacidades son nada. Son nada. No podemos conseguir nada por nuestra propia cuenta. Y aquí está diciendo Pablo, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que yo no confíe en mí, para que tú no confíes en ti. Por eso Pablo habla y repite eso. Le dice, si hay algo de qué gloriarse, gloríense en sus debilidades. Si hay algo de qué gloriarse, que puedas sentir gozo, complacencia en nuestras debilidades. Ay, no me sale esta alabanza. Híjole, no entiendo eso. Señor, no entiendo, pero tú lo vas a hacer en mí. Y no estar pidiendo excelencia y excelencia, porque el poder no es de nosotros. El poder no radica en ti ni en mí. Es de Dios. Somos vasos de barro, de tlaquepaque, dicen por ahí. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Y voy a hacer esto y tengo este plan. Dios derriba planes para hacer los planes que Él tiene pensados. Pero es necesario que tú y yo estemos en disposición para ser formado por Dios. Y ve lo que pasó después en el verso 10, el cual nos libró y nos libra de la gran muerte. Él confiaba. Él no dijo, pues es que tengo de padrino al presidente. No, él dijo, yo sé en quién he confiado, el cual nos libró y nos librará. Él estaba diciéndonos, no olviden que los siervos de Cristo padecen, pero se complacen en sus debilidades. No olvidemos que los siervos de Dios van a padecer persecuciones, injusticias, afrentas, pero el poder de Dios no está ciego. Dios es experto
en decirnos lo que está mal. Y es necesario que hagamos un examen de conciencia y que escarbe Dios en nosotros para que expongamos nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué estamos queriendo hacer nosotros? ¿Qué estamos buscando hacer? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Para que otros vean. Así no vamos a traer a nadie a Cristo. Así no lo vamos a hacer. Dios estaba destruyendo la confianza en nosotros, en Pablo. Dios lo estaba haciendo. Y es cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y deficiencia que clamamos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón para la asistencia de Dios. Señor, te necesito, te necesito. Ese es el número del Señor. Clama a Él. Te necesito, Jesús, y Dios te asiste, pero necesitas reconocer que no tienes ninguna fuerza. No hay fuerza en ti y en mí. Pero es cuando tú y yo reconocemos y nos dejamos de la comodidad, huimos de la comodidad y clamamos a Dios y Él nos asiste. Él viene a nosotros y nos ayuda. Dios es bueno, es justo y se complace en que reconozcamos nuestras debilidades. Y Dios magnifica su gracia en nosotros, a través de nosotros. Y fíjate, Pablo lo que hizo, en vez de llenarse de resentimiento, de amargura, de depresión, Pablo le daba gustosamente la bienvenida a la debilidad que él tenía, a ese aguijón que él tenía. Y muchos pueden decir que era una enfermedad. Otros comentaristas dicen que era un demonio que lo estaba atormentando para que no se exaltara. Como haya sido. 2 Corintios 11:30. Vamos a 2 Corintios. (11:30). Pablo decía, si tengo que gloriarme, me gloriaré aún en mi debilidad. Aún en esta necesidad, aún en esta deficiencia, estoy dispuesto a servir al Señor. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo estaba diciendo, tengo que gloriarme. Él sabía que tenía una debilidad y en eso estaba gloriándose. No en sus dones, no en sus talentos, no en sus capacidades, no en sus credenciales, no en sus títulos. Dice 2 Corintios ahí mismo el 12, pero ahora el verso 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, para que el poder sea perfeccionado, el poder de Dios sea perfeccionado en mí y en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me complazco. Necesito complacerme en la debilidad. Reconozco que soy débil. Reconozco que no puedo. Y 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Y la palabra gozar es complacerse. ¿Podemos complacernos tú y yo en nuestra debilidad? ¿Podemos complacernos tú y yo en nuestra necesidad? ¿Podemos complacernos tú y yo en nuestra deficiencia? Y la palabra complacer es estar satisfecho, preferir, disfrutar, gozarnos en esa debilidad. Y decir, Señor, yo no puedo, descanso en ti y reconozco que no puedo. Y un énfasis que hace Pablo aquí no es por el gozo al dolor, no era por ser masoquista, sino Pablo decía, sino porque he entendido que cuando soy débil, soy fuerte. Y viceversa, si tú eres fuerte, eres débil. Por eso Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me lleva a depender de Dios. Cuánto muchos jóvenes y adolescentes hoy en día que no se dejen confundir, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, Dios nos anima y no se dejen confundir con esos mensajes de autoafirmación, que yo puedo, tú puedes, confía en tu potencial. Tu pobreza es que no crees en ti y el problema es que crees en ti.
Ese es el problema, que crece en ti. Cuando tú y yo dependemos de Dios, nos damos cuenta que todo lo hace Él y que nada podemos hacer nosotros. No en los libros, no en los títulos, y no caigamos en ese error. Los dones sin la ayuda del Espíritu Santo no sirven de nada. Los dones sin el Espíritu Santo no sirven, no agradan. Si te vas a gloriar en algo, glóriate en tu debilidad, no en tu potencial. Y Pablo, ¿por qué podía decir, me puedo gloriar? Porque él sabía el amor que había recibido. Él sabía la salvación que había recibido por amor a Cristo. O dice para quedar bien, no dice eso. El amor a Cristo nos mueve a aceptar con gozo nuestras limitaciones. Que no soy el mejor maestro, no soy el mejor predicador, no soy el mejor cantante. Pero Dios lo quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. Hace rato estaba lavando ahí en la lavadora y metí ropa blanca. Y decía que se apure ya a salir. Pero déjame y te digo que la ropa blanca, para que salga blanca, tiene que tener un tiempo de programación para que salga blanca. Así tú y yo muchas veces, Dios quiere que reconozcamos nuestra debilidad para que salgamos blancos. No apurando a la lavadora, que ya está programada. Dios quiere eso, que podamos nosotros entender que tenemos limitantes. Y 2 de Corintios 12:10 lo dice, ¿verdad? Y Pablo, si pudiera haber dicho algo, él hubiera dicho, no me gusta esto, Dios, no me gusta esto, pero si esto magnifica a Cristo, por amor a Cristo, por su gracia, puedo hacer lo que hago. Por la gracia de Dios lo puedo hacer. Vamos a Isaías 40:29. Pablo entendió que por la gracia de Dios hacía lo que hacía. Él había entendido que había sido depositado en él un tesoro precioso, que no lo podía vender, porque no le pertenecía. Isaías 40, verso 29, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene 50%, al que tiene 30%, al que no tiene ¿qué? Ninguna. Al que no tiene ninguna, Él multiplica las fuerzas. Aún en la debilidad, hallar fuerza. Cuando tú y yo reconocemos y decimos, no puedo. Muchas veces hasta usamos a Dios para decir que estamos obrando en su nombre. Pero cuando tú y yo decimos, no puedo, guíame en esto, reconozco mi debilidad, reconozco que tengo deficiencia en esto, tal vez Pablo no, él dijo, renuncio a todo lo que sé para poder depositar a Cristo, para que Cristo pudiera ser exaltado en él, para que Dios pudiera depositar todo lo que él hizo. Y esto está vigente, estamos en la gracia. Hay tiempo todavía para poder reconocer que podemos ser útiles cuando nos reconocemos inútiles. Cuando tú y yo nos reconocemos que no podemos hacer nada. Separados de mí, Jesús lo dijo, nada podéis hacer. No cae ningún cabello sin la voluntad de Dios. Y Pablo aceptó la voluntad de Dios y dijo, si esto va a glorificar tu nombre, si esto va a hacer que te conozca más, si esto va a traer más excelencia a tu nombre, y necesitamos decir que somos ladrones de la gloria de Dios, reconocer y decir, Señor, yo te robo la gloria cuando alguien viene y me dice que me sale algo bien. Te robo la gloria. Ayúdame, soy débil. Pero nos encanta la condición humana, ¿verdad?
Dice aquí que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el 41, en el verso 10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él multiplica las fuerzas, Él nos esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 41:13, ve lo que dice: porque Jehová, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Aún con debilidades y con deficiencias, Dios nos sostiene y no nos suelta. Y te dice: no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Romanos 4:17, Dios ve lo que no es como si ya es. Dios le dice a Gedeón: esforzado y valiente. Pero él tenía que pasar un proceso y confiar. Le dijo: Gedeón, tú quieres hacer esta estrategia a tu manera, la vas a hacer así. Y él dijo: Señor, como tú quieras. Pidió señal, Dios mostró, pidió señal y le dijo: lo vas a hacer como yo te digo, porque así va a salir mejor. O sea, aprendió. Aún sus debilidades, aún sus equivocaciones, aprendió. Es el Dios de gracia, es el Dios de misericordia, es el Dios que nos esfuerza, es el Dios que está con nosotros. ¿Qué Dios tenemos, mis hermanos? ¿Qué Dios tan grande y poderoso tenemos, que puede tomar un alma que va camino al infierno y hacerla útil para la obra del Dios? ¿Qué Dios tenemos? ¿Cuál es la palabra de ánimo que Dios nos da? No nos quedemos postrados, lamentándonos en nuestra debilidad. No nos quedemos postrados, lamentándonos en nuestra limitación. Abraza con gozo la insuficiencia que tienes para que podamos depender de nuestro Dios. Abrázalo con gozo. Dios no necesita títulos, ni que hayas tenido una carrera profesional. Dios necesita un corazón dispuesto. No es cuando tengas esta meta que vas a ser útil a Dios. Es cuando reconozcamos que somos inútiles, cuando vamos a ser útiles a Dios. Y que cuando Él dice: ve, tú vas. Es necesario entender eso. Mientras pones tus dones, mientras tú y yo reconocemos esto, mientras pones tus dones que Dios te dio, porque el llamado no se va, mientras tú los pones para la gloria de Dios y la redención que Cristo ha hecho en ti, y que sea para la salvación de los perdidos, mientras tú y yo hacemos esto, que podamos ministrar con gozo lo que Dios ha depositado en nosotros. Primera de Pedro 4:11, vamos allá. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministrelo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno va a ministrar, hable conforme a lo que Dios dice. No tengamos alto concepto de nosotros mismos, sino pretendamos sentirnos necesitados de la gracia de Dios, necesitados del poder de Dios para hacer lo que tenemos que hacer en toda nuestra manera de vivir. Y los que cargan los instrumentos de Dios, límpiense. Los que cargan la obra de Dios, límpiense, para que Dios sea exaltado, para que la excelencia de Dios sea manifestada y no de hombre. Que no haya división, que sea nuestra necesidad buscar
la unidad en Cristo. Que ese sea nuestro motivo para vivir. Reconozcamos nuestra impotencia. Y para esto, si tú vienes por primera vez, si tú has escuchado este mensaje por primera vez, reconoce tu impotencia. Deja de creer que eres capaz de hacer lo que nunca vas a poder hacer por no reconocer tu impotencia. Dios perdona pecados y Dios hace una obra grandísima. La hizo en la cruz a través de su evangelio. Pagó la deuda de la justicia de Dios y te ofrece por medio del evangelio un perdón gratuito. Es por gracia, es por la fe, es por medio, si tú y yo estás dispuesto a arrepentirte y pones la fe confiando únicamente en Cristo, en este momento donde tú eres salvo según Dios, eres tú quien puede decidir esto, a través de la gracia, a través de la fe, a través de creer que Dios pagó la deuda y que la justicia ya está saldada. Solo necesitas arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Si vienes a Él con arrepentimiento, si vienes a Él y depositas tu confianza en Cristo, en este mismo momento Dios está dispuesto a limpiarte. Dios está dispuesto a limpiarte. Él nunca se va a cansar de limpiarnos. Él está interesado en que Cristo sea formado en nosotros, no en que tú y yo tengamos éxito sin Cristo. Es necesario que todos, Pablo lo hizo y entendió la dificultad y entendió que no podía. Y él mismo dijo, yo conozco a un hombre, ni él mismo se echó la gloria. Lo hizo como tercera persona, porque sabía que era débil. Pablo ciertamente tocó el cielo, no se sabe si fue físicamente o en espíritu, y por otro lado, fue usado un mensajero de Satanás, el cielo y el infierno obrando para la transformación de un hombre. Pero tú y yo no somos títeres, somos personas responsables. Y si nosotros clamamos a Dios, Dios nos hace libres. Dios nos hace libres y nos sana y nos quita toda inmundicia, todo mal pensamiento, escarba en nuestro corazón y ve las intenciones de nuestro corazón. Y es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Jesucristo, pero que no sea para vergüenza, que sea para gloria de Dios. Tú podrás decir y yo podré decir, no, pero es que yo ayuno, yo sirvo. La religiosidad, mi hermano, es lo que apela más a la carne. La religiosidad, el que yo esté aquí diciendo que hago las cosas para agradar a Dios, apela más a ti y no estamos reconociendo nuestra debilidad. Acompáñame por favor a Jeremías 14. El verso 10, ¿verdad? Había un juicio que iba a pasar en ese momento. Y Jeremías estaba implorando porque escucharan a Dios. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y Jeremías dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen o cuando no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y Jeremías dice: Señor, he aquí, es que otros les dicen, los profetas les dicen que no van a haber espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar se dará paz.
Y muchas veces escuchamos, ¿verdad?, esos profetas que solamente te predican prosperidad para tu vida, que Dios quiere lo mejor para ti, pero no te predican la responsabilidad que Dios pide, como Pablo aquí en este momento. Y me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan ellos, los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación. Cuando tú y yo contradecimos lo que dice Dios, dice aquí que somos mentirosos, somos adivinos, que Dios no nos ha enviado. Es necesario que no busquemos un ayuno falso, como en este contexto están buscando. Que muchos, va a venir el juicio y quieren escuchar palabras bonitas, pero Dios les dice, ¿verdad? Más adelante en el contexto dice: su maldad los va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Tuvieron que pasar por esta disciplina y el Señor habla palabras de bendición. Y fueron restaurados. Pero es necesario que tengamos que pasar por esa creerle a los falsos. ¿Por qué no mejor decir: Señor, muéstrame? Dice la Biblia que probemos a los espíritus si son de Dios. Dice la Biblia que busquemos la verdad, que busquemos la verdad, que busquemos a Cristo. Ve lo que dice el 15: por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. De Dios es la santidad y del ser humano es la mancha. Reconocer nuestro pecado quita el juicio de Dios. Reconocer que fallamos quita el juicio de Dios. Cuando Dios confronta, no es para exhibirte, es para arrepentimiento. Es para que podamos tener unidad. Es para que podamos tener sensibilidad en las cosas que Dios nos habla, y que de Él es la gloria, no de nosotros. Él habla para que podamos venir y decirle: Señor, reconozco, pero aún con todo lo que soy, yo quiero servirte. Con mis debilidades, hablo de debilidades, porque cuando hay algo que Dios no le agrada, cuando no estamos haciendo algo, es necesario confesarlo. Es necesario confesarlo. Y Jeremías dice aquí: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque la gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Este hombre estaba doliéndose por esa situación. Paz y prosperidad. Y por un lado, este hombre de Dios estaba diciendo: juicio viene, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué buscamos nosotros agradar al Señor cuando desacreditamos a los demás? Eso no habla de... Jesús dijo que seamos uno. Llama a la unidad. Y limpia y restaura, y hay un procesos, pero siempre es para restauración. Vamos a orar y vamos a hacerle como Pablo, que Dios lo usó aún sus debilidades, aún sus deficiencias. Y te ofrece hoy, por medio del Evangelio, de la gracia de Dios,
la gracia, que cambiemos nuestra manera de pensar. En este mismo momento Dios te dice, escucha la voz de Dios y estemos dispuestos a ser restaurados con la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has limpiado nuestro corazón en esta tarde, porque tú has, Señor, hablado a nuestra vida, papá. Queremos ser así como Pablo, Señor, no solamente de oídas ni de palabras, sino en hecho, en verdad, Señor. Hemos tenido muchas equivocaciones, Jesús. Dios Padre de misericordia, de consolación, de toda gracia, de todo amor, te pedimos, Señor, clamamos a ti porque tú nos limpies, porque tú nos guardes, Señor, de nuestro propio corazón, que tú nos guardes, Señor, que necesitamos de tu gracia para poder servirte, necesitamos reconocer nuestras debilidades. Tú no buscas excelencia, Señor, tú no buscas perfección, tú eres el perfecto. Tú eres el Dios que sacó mi alma del infierno. He sido partícipe, he experimentado la gracia de Dios en mi vida. En mi vida se ha experimentado una transformación. Soy tu hijo, soy tu hija. Perdóname, Señor, por vagar. Perdóname, Señor, por hacer ayunos que no convienen, por hacer sacrificios que no aprovechan. Ayúdame a depender de ti. Ayúdame a confiar en tu suficiencia. Ayúdame a confiar en tu provisión, Jesús. Ayúdame, Señor, a servirte con lo que soy, con lo que tengo. Ayúdame, Señor, a no desacreditarme, porque tú, Señor, te perfeccionas en la debilidad. Tú te perfeccionas en mis deficiencias, Señor, en eso que me hace falta. Tú vienes y muestras por excelencia de tu nombre, por excelencia de tu poder, muestras tu nombre para que no sea la gloria de los hombres, sino sea tu gloria, Señor, sino sea tu gracia la que transforme, la que inunde nuestro corazón. Con tu amor, Señor, inundes. Con tu sublime amor transformes nuestro entendimiento a la medida de Cristo Jesús. Sin correr, sin precipitarme, Señor. Ten misericordia de mí, Jesús. Y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, en fe, acéptalo. Y si tú te arrepientes de tus pecados, dice la palabra de Dios, que tú has pasado de la muerte a la vida, que ya no más vendrás a condenación en el infierno, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y eres hijo de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.